Hola, bienvenidos nuevamente a este canal y a las clases de legislación del sector público. Es para mí un gusto compartir con ustedes esta nueva clase en la cual vamos a trabajar dos aspectos interesantes. El primero relacionado con la actividad administrativa, una pequeña introducción, y el segundo de manera puntual sobre la actuación administrativa, donde conversaré un poco más a fondo ya sobre los temas de qué regula el COA en este sentido, el Código Orgánico Administrativo, y haremos una pequeña referencia ya al acto administrativo, al hecho administrativo, a los actos de simple administración, entre otros. Para poder hablar del acto como tal y las manifestaciones que tiene la administración pública, recordemos que la actividad administrativa se va a manifestar de distintas formas, múltiples formas. Así que sería un error craso señalar que solamente a través del acto se podría de manera particular manifestar la administración. Razón por la cual, para poderlo organizar, deberíamos hablar de grandes dimensiones o, en su defecto, comportamientos que van a ser muy variados, muchos de los cuales a veces, por obvias razones, van a traer unas consecuencias de tipo jurídico, tanto en una proyección intra, es decir, al interior de la administración, y también un carácter ad extra. Todas estas expresiones van a importar, por obvias razones, por los efectos que estos traen. En este sentido, la distinción entre una actividad que puede ser entendida de carácter material de ejecución y otra que es, en cambio, por su lado, de carácter jurídico, van a tener siempre una repercusión bastante particular a la hora, sobre todo, de pronunciarse sobre la necesidad de respetar siempre determinados criterios que van a ser básicos sobre los derechos de las personas que, en este caso, tienen que tener en cuenta las dos modalidades. Además, hay que tener presente, ¿por qué no decirlo?, la proporcionalidad que también rige en todo caso y que la administración termina también en algunas situaciones respondiendo incluso de manera patrimonial, ya sea por cualquier acción u omisión, es decir, el hecho de hacer algo, o en su defecto también cuando no responde la administración y no lo hace, es decir, en el uno y en el otro caso. En este sentido, vamos a encontrar, por ejemplo, situaciones relacionadas con el régimen de las llamadas vías de hecho, las actuaciones administrativas que se llevan al margen de la existencia formal o de unos procedimientos específicos. Así, cuando la administración omite, es decir, deja de hacer todos los trámites requeridos para una intervención específica, por ejemplo, ocupan una propiedad sin hacer previo un proceso de expropiación, o en su defecto se toma una decisión de manera particular sin que exista un informe por detrás, no se siguen las audiencias, los procedimientos respectivos, o en su defecto se aplica un régimen sancionatorio, un régimen administrativo, opera por obvias razones también la posibilidad de establecer nulidades en este sentido. También va a existir una especie de repercusiones significativas en relación con la información que la administración brinda a sus administrados. Administración pública versus a los ciudadanos, a que el derecho administrativo les llama administrados, cuyas consecuencias podrían llegar a ser graves por la capacidad de convicción que van a tener en relación a la opinión pública, B, a la credibilidad, y C, a la resonancia de los medios al servicio de la administración. En este sentido, incluso sus efectos sobre los derechos, como las posibles consecuencias que existan a raíz de esa responsabilidad, también van a tener que ser ponderados y sobre todo tenidos en cuenta. Para eso hay que tener presente que también opera la llamada actividad informal, que usualmente vienen por actos que no necesariamente se operan de manera particular, de manera regular, por escrito. Piensen ustedes en situaciones que se dan en simples conversaciones, en una llamada, ahora además a través de medios electrónicos, en los cuales, si bien es cierto, no se toman decisiones, no se toman órdenes que afecten derechos, pero sí se pueden producir un sinnúmero de efectos en relación a los sujetos y a las expectativas que se tienen en relación a estos. También va a existir la posibilidad de operar, y sobre todo
considerar la actividad técnica. Técnica en el sentido de que de, obviamente, la capacidad que va a tener por detrás la administración pública desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de asesoría, con el propósito de generar sus actos, obviamente debidamente motivados, desde el punto de vista técnico. Aquí, obviamente, tenemos que tener presente las consecuencias que pueden llegar a operar en tanto y en cuanto una administración toma unas decisiones, pero sin que éstas sean debidamente sustentadas y motivadas. Por eso, dentro del análisis jurídico en el tema de las actividades administrativas de manera particular, no solo hay que tener en cuenta las acciones, sino también las omisiones y cuando la administración pública se vuelve pasiva. ¿Por qué? Porque puede terminar actuando o no, ya sea de manera formal o informal, pero en los dos casos podría incluso tener, por obvias razones, una repercusión ¿en qué? En los derechos y en los intereses de los particulares o en su defecto incluso en intereses o derechos también del conglomerado de administrados, no solamente en relación con uno de manera particular. Con lo cual también la inactividad, el dejar hacer, la omisión, también puede tener unas consecuencias materiales importantes a tener en este caso. También, por otro lado, ¿sí? Los reglamentos van a demostrar que no todas las decisiones de la administración son actos y aquí va a entrar de manera particular el hecho de hablar de actos de manera particular que tienen unos efectos generales. Si bien es cierto, se encargan de normar, los actos van a servir por otro lado para la ejecución de otras normas, es decir, sin producir unos efectos generales. En ese sentido, también es importante diferenciar dentro de la actividad administrativa el carácter formal que nos ofrecen, por ejemplo, los contratos, y aquí estamos hablando de los contratos administrativos y también de los convenios. En el primer caso, obviamente, es necesario tenerlo presente que esto forma parte ya de una ley particular, que es la ley orgánica de contratación pública y que se incluye dentro del famoso Servicio Nacional de Contratación Pública, el SERCOP, que tiene obviamente unos procedimientos especiales que buscan sobre todo transparentar los procesos en una época donde lo público está en entredicho, situaciones de corrupción, etcétera, y la idea de hacerlo online, de hacerlo virtual, con el propósito de que exista una fiscalización, era en teoría positivo. Tanto es así que muchos escándalos logran salir a la luz precisamente por la posibilidad de acceso a los documentos que existen. También hay que tener en cuenta que de manera particular la principal norma que se encargó de regular precisamente la actividad administrativa fue en su momento el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, el famoso ERJAFE, y que con la llegada del Código Orgánico Administrativo en el año 2018, que si bien es cierto entró en plena validez, sobre todo con las disposiciones transitorias en el año 2019, habla ya de una manera particular en relación a cada uno de tanto los actos administrativos y, por supuesto, en cada una de las formas. De esta manera, la actuación de la administración pública realiza sus funciones y, sobre todo, desarrolla su actividad plena a través de muchas y variadas formas. De manera particular, el artículo 89 del Código Orgánico Administrativo se refiere a la actividad de las administraciones públicas, que es lo que vamos a ir estudiando en cada una de las siguientes cápsulas. La primera se refiere al acto administrativo, el segundo al acto de simple administración, el tercero al contrato administrativo, el cuarto al hecho administrativo y el quinto al acto normativo de carácter administrativo, respectivamente. De esta manera, ustedes pueden hacer a una manera de comparación que ustedes la van a encontrar de manera sucinta, sobre todo en tres normas principales. La primera, como ya los había señalado anteriormente, que es el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el ERJAFE, del año 2002. El segundo, el COTAD. ¿Por qué el COTAD? Porque también los gobiernos autónomos descentralizados, como parte de la administración pública, el legislador pensó que era necesario regular de manera particular
a estas 5 formas de actuación administrativa en esta norma. De tal suerte, ya desde el 2010 también se reguló en este cuerpo normativo. Sin embargo, también, obviamente, en el año 2017 y con entrada en vigencia en el 2018, el Código Orgánico Administrativo, con su carácter codificador, se encargó de tenerlo presente. En ese sentido, de manera particular, un hecho que suscita bastante interés en las formas de la actuación administrativa son los criterios, por ejemplo, de generar mayor eficiencia, eficacia y calidad, en donde en el gran soporte que se tienen sobre todo en las tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren, el legislador se adelantó a situaciones como el teletrabajo, al gobierno electrónico, etcétera, y tomó este concepto de Open Government o de gobierno electrónico con la posibilidad de que la administración pública, a través de sus actuaciones que se encuentren a cargo, ya no sea el clásico soporte analógico, la carga de documentos, sino que el administrador, ciudadano en este caso, pueda acceder a través de nuevas formas de tecnologías y medios electrónicos. Pensemos a través de la web, pensemos a través de aplicaciones directamente de un smartphone, y siempre y cuando estos, de manera particular, precautele la inalterabilidad e integridad de las actuaciones y se garantice el derecho de las personas. El propio Código Orgánico Administrativo señala que hace una referencia explícita de la sede electrónica. Sede electrónico que se supone que es la dirección electrónica única que va a tener la administración pública, con el efecto de que a través de las determinadas redes de telecomunicación pueda operar con el propósito de abrirse a través de un Open Access con 2 criterios, de accesibilidad y de usabilidad. De accesibilidad quiere decir sobre todo que exista la posibilidad que se pueda operar y sobre todo también la usabilidad, teniendo en cuenta uno de los factores negativos que ahora en el periodo pandemia nos hemos dado cuenta precisamente de la falta de conexión de muchos ciudadanos a el Internet. Téngase presente que si bien es cierto, las estadísticas señalan que hay un acceso relativamente alto, se habla a veces mayor al 80%, sin embargo, hay un 20% que lo hacía sobre todo ese acceso a través de escuelas, colegios y universidades. Es decir, ahora que las personas están confinadas, no necesariamente van a tener el mismo acceso. Pero no solamente hace referencia a los temas de accesibilidad, sino también si se va a manejar una información con el sector público y con la administración, hace falta también establecer unos criterios a nivel de seguridad. Y esta seguridad se tiene en cuenta por parte del código. Y si ustedes quieren, se sigue el modelo de gobierno electrónico. En la administración ecuatoriana se abre la posibilidad de habilitar unos servicios electrónicos para mejorar las actuaciones administrativas. Piensen ustedes en pagos, en trámites, en entrega de información, entre otros. Es decir, abrir todos los canales telemáticos para la prestación de unos servicios electrónicos. Y en este sentido, una situación que no es nueva, al contrario, es bastante de algunas ya décadas, es la famosa firma electrónica que opera de manera particular a través de un token, que es el token electrónico, que es obviamente la firma electrónica que se puede operar a través del Banco Central y otros operadores privados que se la puede habilitar con el propósito de que los ciudadanos puedan romper barreras, tener una administración en teoría abierta a las 24 horas y sobre todo también una situación particular que tiene presencia el Código Orgánico Administrativo son las situaciones relacionadas con la gestión documental. Gestión documental en este caso, que como ustedes entenderán, los archivos se encarga de hacerlos ahora a través de unos soportes digitales. Soportes digitales que sobre todo, en teoría, terminarían volviendo mucho más ágil a la administración, permitiría al ciudadano y por supuesto al gestor que se encuentre en la administración pública revisar más fácil los expedientes, encontrar, entregar acceso a la información pública y por obvias razones ahorrar espacios, pero también procedimientos y de manera puntual situaciones relacionadas con no duplicación de actividades, lo cual yo creo que es deseable y que se tiene que tener presente en este sentido.
al respecto, y para finalizar esta cápsula, nos vamos a referir a la clasificación de las actividades de la administración, que desde un punto de vista mucho más doctrinal, se refiere a las famosas actividades que tiene la administración. Primera, la actividad de policía; la segunda, la actividad de fomento; la tercera, la actividad de la prestación o del famoso servicio público; la cuarta, que es la actividad arbitral; y la quinta, que es la actividad de carácter sancionatorio, ¿sí? Y aquí, sobre todo, es importante hacer una referencia a cada una de ellas de manera rápida. La primera, la actividad de policía, es a través de la cual se limita la libertad, en su defecto, los derechos o la actividad de los ciudadanos. Por ejemplo, aquí se encuentran las autorizaciones y licencias, que no son otras cosas que actos administrativos, mientras que la actividad de fomento sí se refiere sobre todo a aquellos estímulos o apoyos que se logra por parte de la administración pública para poder satisfacer intereses generales. La cuarta, de la prestación o el servicio público, se basa precisamente en cómo la administración pública procede en beneficio de los ciudadanos a través de la prestación de bienes o servicios. La actividad arbitral, por su parte, se presenta en los casos en los cuales en los órganos administrativos actúan como ante los administrados, con el propósito de ofrecerles solución a sus controversias a través de distintos métodos y fórmulas que satisfacen a ambas partes. Y la actividad sancionadora, ¿sí? Es a través de la cual la administración toma para sí un sinnúmero de actividades que pueden ser de carácter coercitivo, a fin de que se pueda ajustar de manera particular la actividad de los particulares con la posibilidad de generar fines de utilidad pública. No se puede desconocer aquí que la potestad sancionadora se trata de una importante manifestación del poder de la administración. Y como poder de la administración, esta tiene que estar correctamente regulada. Tiene que estar regulada por obvias razones, porque si se va a implicar unas sanciones al estar dentro de un Estado de Derecho, se tiene que respetar sobre todo un debido proceso. Y ese debido proceso hace que, por obvias razones, no se exceda en ningún momento ese rol protagonista y sobre todo tan poderoso que va a tener al final del día el Estado y la administración pública en este sentido. Hasta aquí la cápsula que he preparado para el día de hoy. No se olviden revisar también las actividades de soporte que están establecidas en el Google Classroom y que nos van a permitir avanzar en nuestros conocimientos con el propósito de culminar la unidad. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.